iniciar, ¿no? Estamos analizando los efectos, decimos, ¿no? Del análisis, decimos, ¿no? De los coeficientes alfa y beta. Voy a representar la gráfica, ¿no? De la relación entre estas corrientes, ¿no? Internas, decimos, ¿no? Por el transistor, y las externas, decimos, ¿no? Ya por los conductores, decimos, ¿no? Conectados a los bornes, decimos, ¿no? De un transistor, obviamente en régimen activo, régimen de amplificación de potencia. Veamos entonces la gráfica. Así más o menos, ¿no? Capa de transición, base emisor. Capa de transición, colector emisor. N, P, N, ¿no? Intensidad del emisor, intensidad del colector, y teníamos, ¿no? Las corrientes que se subordinaban, decimos, ¿no? A bajo control, las que pasaban por la capa de transición, decimos, a base emisor. Así. Intensidad del colector bajo control, sin veces, porque pasa por la capa de transición. Y teníamos, ¿no? La intensidad, decimos, de la base bajo control. Y porque pasa intensidad de la base bajo control, ¿no? Y había otra intensidad fuera de control, ¿no? Que era la intensidad inicial, decimos, del colector. Intensidad colector, ¿sí? Colector inicial. ¿Sí? Luego, obviamente, del análisis, ¿no? Hemos determinado, decimos, ¿no? Los coeficientes alfa y beta. Donde teníamos, ¿no? El coeficiente alfa, coeficiente beta. Donde alfa era el coeficiente de transmisión, ¿no? De la corriente del emisor hacia el corriente del colector. Y sus márgenes debería ser, ¿no? Entre 0,95, ¿sí? A 0,99. Tal es así, entonces, ¿no? Que beta tenía, bueno, el valor de 0,95, 19, ¿no? Y valor de 5,9. Pero que extremo, ¿sí? Es 99. Entonces, su rango está en 19 a 99, ¿no? Es el coeficiente de transmisión de la corriente de la base. Corriente de la base. ¿Por qué es importante? Porque en la base está, decimos, el conjunto, como en la base está el circuito, ¿no? Que controla, ¿no? Al circuito de salida, ¿no? Y en la base del circuito de entrada donde se conecta, decimos, aparte del desplazamiento, ¿no? Se conecta, decimos, ¿no? La señal a amplificar. Vale, así tenemos entonces, ¿no? Que esta es igual a alfa 1 menos alfa 2 y alfa es igual a ir despejando, ¿no? A los
conocido, entonces beta será 1 más. Sí. Y había indicado que estos coeficientes son primarios, por tanto, independientemente de la aplicación, decimos, del diodo, pero del transistor, de las diferentes regímenes, ¿no? Activo, o de saturación, decimos, de cierre, o el emisor común, colector común, ¿no? O cualquiera de esos regímenes de trabajo o conexión, permanecen constantes, inalterables, ¿no? Y determina, decimos, ¿no? En gran medida la calidad, el rendimiento, decimos, del transistor. Digamos, ahora, entonces, de acuerdo, decimos, a ese análisis teníamos, decimos, la siguiente ecuación, ¿no? Que la intensidad del colector, decimos, ¿no? Es igual, decimos, ¿no? A la sumatoria, decimos, la intensidad de la base multiplicada por el coeficiente, decimos, ¿no? De transmisión, decimos, ¿no? De la base al emisor, más un componente que le había denominado, ¿no? Intensidad, decimos, ¿no? Intensidad, digamos, de filtración total, ¿no? Y que pasa por las tres regiones, ¿no? Pasa por las tres regiones y pasa por las dos capas de transición. Entonces, la fórmula de la siguiente más. Intensidad, decimos, del colector es igual a B multiplicado por la intensidad, decimos, ¿no? De la base, más una intensidad, ¿no? Del colector emisor total. Dice, intensidad colector emisor total. Y para analizar completamente, decimos, ¿no? Esta segunda, decimos, componente, para analizar lo que se hace en todo caso, ¿no? Que es, obviamente, ¿no? Una componente, decimos, ¿no? De colector emisor total, por cuanto es una corriente de filtración que pasa, ¿no? Por todas las tres regiones N, región P y obviamente región N, ¿no? Es decir, pasa por las tres regiones y por las dos capas de transición que vamos a analizar. Y la forma, decimos, ¿no? Para ese análisis, decimos, ¿no? De ese componente, lo que se hace es, decimos, ¿no? El que se abre el circuito, ¿no? Se abre el circuito, decimos, de la base. Entonces, abriendo el circuito de la base, bien, circuito de la base, entonces, decimos, intensidad de la base será igual a 0. Y por lo tanto, ¿no? La intensidad del colector será igual, ¿no? A intensidad, decimos, colector inicial. Igual, ¿no? Intensidad del colector, decimos, inicial. Podemos decir, digamos, que esta intensidad del colector inicial es centenas, ¿no? De microamperes en todo caso, ¿no? Mucho mayor que la intensidad, decimos, del colector inicial. Son unidades de microamperes. También esta es mucho mayor, decimos, la intensidad de filtración, decimos, ¿no? Total, decimos, ¿no? Y explicamos, obviamente, por qué, ¿no? Analizando, obviamente, la fórmula, ¿no? La fórmula. Y dice así, en todo caso, ¿no? Si volvemos a su relación, decimos, inicial, ¿no? Esa intensidad del colector emisor inicial, así. Intensidad del colector emisor inicial es igual, ¿no? A la intensidad del colector inicial, todo sobre 1 menos A. ¿No? Esto, cuando realizamos la dependencia, decimos, ¿no? De la
intensidad del colector, decimos, ¿no? Del coeficiente alfa que multiplica la intensidad del emisor más, decimos, ¿no? Más esa componente, decimos, ¿no? Total de filtración, decimos, ¿no? Así es. Disculpe, ingeniero, ¿puede volver a repetir la fórmula de la intensidad colector emisor inicial? No se logra ver del todo bien. No sé, ¿está mal la imagen? Sí. No se puede lograr ver el detalle de lo que es allá abajo. Creo que es alfa menos alfa, no sé, no estoy seguro. No, de arriba, arriba. Esa forma. Sí, esa de ahí. No se logra distinguir bien. Es porque la puse en otro color solamente. Ya. Bien. Está dibujado. Escucha, ese es un área pequeña, se pierde todo, ¿no? Intensidad de colector, intensidad del colector emisor, así, inicial, ¿verdad? Es igual a esta intensidad que está fuera del control inicial del colector sobre 1 menos alfa. ¿De dónde salió esa fórmula, obviamente, no? Lo que avanzamos, decimos, ¿no? En la anterior clase, ¿no es cierto? Y era la siguiente, ¿no? La intensidad del colector era igual a alfa, 1 menos alfa, ¿no? Por la intensidad de la base, más intensidad del colector inicial, ¿no? Todo sobre 1 menos alfa, más arriba, ¿no? Intensidad del colector inicial, todo sobre 1 menos alfa. Ahí. Pero a esto habíamos denominado, ¿no? Esto lo denominar así, ¿no? Así. Intensidad del colector menos alfa es intensidad del colector inicial, ¿no? O sea, digamos, ¿no? Si hacíamos el correspondiente, ¿no? A intensidad de base colector inicial igual a cero, ¿sí? A cero, significa que estamos abriendo el circuito, ¿no? Abríamos entonces, decimos el circuito y teníamos la siguiente, decimos ya, representación de la corriente. Una abierto el circuito, ¿no? Así. Entonces, decimos, tenemos la siguiente. Así lo hacemos más reducido, ¿no? Ahí nos diga. Capa de transición, colector emisor, capa de transición, base emisor. Listo, ¿no? N, P, N. Entonces la intensidad decimos, ¿no? Ya del base, decía base, emisor base, ¿no? Del emisor base bajo control, ¿no? Ya no existe, ¿no? Por tanto, hemos abierto el circuito, ¿no? Y con hemos su cero, es abriendo el circuito. Abriendo el circuito, es la base, abriendo el circuito de la base, y base, sí, y base será igual a cero. Entonces, la intensidad del colector será igual a esta expresión. La intensidad del colector es igual a intensidad del colector inicial sobre 1 menos alfa. Esta es fuera de control de intensidad del colector, ¿no? Inicial está. Esta es fuera de control porque no pasa, ¿no? Por la capa de transición del control, que sería la capa de transición del emisor. Ahí está.
Entonces tendríamos la siguiente gráfica, ¿no? Acá. Veríamos la intensidad del emisor, intensidad del colector, y esta sería ahí, intensidad, ¿no? Colector, emisor, inicial. Ahí está. Esa es el caso, ¿no? ¿Está claro? Y está, obviamente, bajo control, decimos, de la capa de transición. ¿Cierto, no? Ya. Hasta ahí, ¿todo claro? ¿No hay problema? Antes de proseguir. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Estamos bien. Vamos bien, ¿no? Y ahora empezamos, ¿no?, a analizar, decimos, esta expresión. Ahí. Aplicando, decimos, esta forma. Para ver, ¿no?, en qué proporción, decimos. Porque hemos indicado que esta intensidad de colector emisor, ¿no?, que en realidad es la intensidad, decimos, del emisor, ¿no?, obviamente, ¿no? Intensidad del emisor. Que se transmite, ¿no?, para hacer la intensidad, decimos, ¿no?, del colector. Pero como está el circuito de la base, entonces diremos simplemente intensidad colector emisor inicial. Y vemos sus efectos de esa intensidad, que si no se tiene el correspondiente cuidado, puede derivar, decimos, ¿no?, en destruir el transistor. Ojo, ¿no? Esa intensidad, decimos. Por cuanto tiene un gran catalizador, sino que determina su crecimiento, ¿no?, y puede determinar rompimientos, que es, decimos, ¿no?, no está en polaridad directa, pero directa e indirecta, que es, decimos, parte, decimos, ¿no?, de la fuerza, ¿no?, de la fuerza electromotriz del circuito, decimos, ¿no?, de salida, que están bajo control y que son, decimos, ¿no?, en unidades mayores, decimos, ¿no?, a la fuerza electromotriz del circuito de entrada, ¿no? Entonces va a derivar, decimos, ¿no?, en qué parte de esa energía polariza directamente, decimos, la capa de transición base-emisor por la retroalimentación, ¿no? Veamos entonces lo que estamos hablando. Primero debemos analizarnos esta fórmula. Lo voy a hacer allá, ¿no? Vamos a borrar entonces esa parte de ahí arriba, ¿ya? Esta parte sí. Hacemos un espacio, ¿no? Repasamos esta fórmula. La fórmula predomina 1 y 2. Esto va a ser 3. Reemplazando 2 en 3. Tenemos todas las intensidades del colector emisor inicial, será igual a intensidad del colector inicial, todo sobre 1 menos beta, ¿no? Beta 1 más beta. Seguimos, ¿no?, haciendo ya matemática simple, ¿no? Eso será igual, decimos, a la siguiente, ¿no?, relación. Como denominador común. Es así. Intensidad colectores, ¿no?, inicial, por el control, ¿sí? Intensidad ahora. 1 sobre 1 más beta, 1 más beta, aquí tenemos negativo, ¿no?, 1 más beta, dividido entre 1, multiplicado por 1, tendríamos 1 más beta, ¿no?, 1 más beta. 1 y menos, obviamente. 1 más beta, y más beta es 1, entonces teníamos acá simplemente beta. Entonces resulta, tendríamos la siguiente ecuación. A ver. Beta con beta se va, y esto pasa arriba. Y queda 1, ¿no? Entonces tendríamos acá
1. 1, compañero. 1 más beta, que multiplica simplemente la intensidad del colector inicial. Pero considerando, esto va a quedar simplemente como intensidad del colector emisor inicial será igual a, entonces, a simplemente beta por intensidad del colector inicial. ¿Eso por qué decimos, no? Porque se suprime, decimos 1. Porque beta, ¿no?, es mucho mayor, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo, decimos, ¿no?, que lo que había inicialmente, decimos, ¿no?, apuntalado, ¿no?, que esa intensidad del colector emisor total de filtración, porque pasa por las 3 regiones y por las 2 capas de transición, es mucho más grande que la intensidad, decimos, ¿no?, del colector, es beta veces más grande, ¿no?, que la intensidad del colector, decimos, inicial fuera de control, que inicialmente se muestra será unidades de microamperes, ¿no?, pero ya, decimos, ¿no?, multiplicado por beta va a ser, decimos, decenas o centenas, ¿no?, viendo los valores de beta, pues, en función, decimos, de alfa, podrá ser 19 veces en un valor extremo del rango, ¿no?, o puede ser 99 veces en otro valor extremo del rango, ¿no?, pero dependiendo, obviamente, ¿no?, de alfa, de su aproximación, decimos, a 1, ¿no? Ya, entonces estamos viendo, digamos, que ese es un factor, decimos, ¿no?, de que hay que tener en consideración en el proceso, decimos, de explotación. ¿Por qué, decimos, ¿no? Ahorita no lo explicamos. Analícenlo, todo está bien. Vamos. Uy, casi se va todo el equipo al piso. Un momentito, por favor. Caramba, che. Iba a ser, y se iba a acabar la clase, ¿no? Celular, ya. Ya, pero ahorita está pixelado, se observa, se entiende o no. Para todos está así, jóvenes. ¿Y ahorita cómo está? ¿Se ve bien? Ahorita se ve bien, pero es que se pixelea bastante y es como que luego vuelve a verse bien y así estamos. Es porque seguramente yo toco bueno, la silla donde está el aparato y empieza a vibrar, ¿no? Y a oscilar. Ahí es donde está el problema, ¿no? Entonces trataré de no tocar, decimos, el equipo, ¿no? Ya, de todas formas, si ahorita está bien, copien, analicen y pregunten, ¿ya? Ahorita Okay. proseguimos. Ahorita proseguimos. Y explicamos entonces, ¿no?, la grandeza, decimos, de la intensidad emisor inicial de filtración, ¿no?, la cual hemos obtenido, decimos, ¿no?, identificado completamente, abriendo el circuito, decimos, ¿no?, de la base, el circuito de entrada. Entonces la intensidad, decimos, ¿no?, de la base va a ser igual a 0 y la intensidad del colector, ¿no?, será igual a la intensidad del colector inicial, decimos, de filtración total. Ahora, esa grandeza, ¿no?, ese valor grande, decimos, intensidad del colector emisor, intensidad del colector emisor inicial, decimos, ¿no?, se explica de la siguiente forma. Dice que
una parte no grande, decimos, ¿no?, de la tensión colector-emisor, ¿no?, una parte, decimos, no muy grande de la tensión, decimos, ¿no?, del colector-emisor, decimos, ¿no?, le llega, ¿no?, por retroalimentación, le llega, ¿no?, simplemente. Le puedo hablar de lo que es la interpretación de la retroalimentación. Le llega, ¿no?, a la capa de transición base emisor. Le llega, decimos, ¿no?, a la capa de transición, ¿no?, base emisor. Le llega. En calidad, decimos, ¿no?, de polaridad directa, tensión directa. El resultado de esto, ¿no?, dice, la corriente del emisor crece, la corriente del emisor crece, y que en este caso, decimos, es la corriente, ¿no?, de filtración total, corriente emisor inicial, que es esta inicial. ¿Está claro, no? De nuevo, otra vez decimos, ¿no? Entonces, debido, decimos, obviamente, ¿no?, de que cierta parte, ¿sí?, no grande, decimos, ¿no?, por cuanto a las resistencias de la capa de transición base colector emisor es mucho mayor que la capa de transición base emisor, porque está en polaridad, decimos, ¿no?, indirecta, ¿no?, pero una parte, decimos, ¿no?, proporcional, obviamente, a sus resistencias, decimos, ¿no?, le llega, decimos, ¿no?, la tensión del circuito de entrada, decimos, la FEN del circuito de salida, hemos dicho, ¿no?, le llega, decimos, ¿no?, ¿a dónde? A la capa de transición base, decimos, ¿no?, capa de transición base de emisor. Resultado de esto es esa corriente del emisor crece, y que en el caso, decimos, ¿no?, es igual, decimos, ¿no?, que la intensidad del colector emisor. Es la intensidad del colector emisor porque estás abierto al circuito de la base. ¿Hasta ahí está claro? ¿Preguntas? Por mi parte está claro, ingeniero. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ya, seguimos explicando entonces. Decimos entonces. Si hay un aumento, ¿no?, considerado de la tensión colector-emisor, ya, si aumentamos de manera considerable la tensión, decimos, colector-emisor, esa corriente, ¿no?, esta corriente, colector-emisor inicial, la de filtración total, decimos, ¿no?, crece de manera, decimos, abrupta y origina el rompimiento eléctrico. Y origina el rompimiento eléctrico. ¿Está claro eso ya, no es cierto, no? O sea, si no hay medidas de control, ¿no?, de seguridad para evitar, decimos, ese rompimiento eléctrico, ¿no? Dice, es necesario considerar que si la intensidad colector-emisor no es pequeña, dice, ¿no?, y si abrimos el circuito de la base, haciendo la intensidad de la base cero, frecuentemente en el transistor se puede observar una rápida escalada, ¿no?, tipo avalancha de la corriente, ¿no? Estamos hablando de esta, ¿no?, la cual va a conducir, decimos, ¿no?, a un calentamiento, ¿no? Va a conducir, decimos, ¿no?, a un calentamiento, decimos, ¿no?, de la capa de transición, decimos, ¿no?, a colector, decimos, ¿no?, base. Y que puede, decimos, ¿no?, originar, decimos, la destrucción, decimos, del transistor, decimos, ¿no? Si en el circuito de salida no hay un resistor, no hay una resistencia, ¿no?, que limite, decimos, ¿no?, el crecimiento, decimos, ¿no?, de esa corriente. Entonces, decimos, ¿no?, que si no es muy significativa, si es pequeña, si no es muy significativa la correspondiente tensión, ¿no?, colector, decimos, ¿no?, emisor, decimos, ¿no?,
puede originar, decimos, ¿no? Obviamente, decimos, ¿no? Un crecimiento de intensidad, decimos, ¿no? Esta intensidad, la que puede originar al pasar por la capa de presión colector emisor, un sobrecalentamiento, decimos, ¿no? De esa capa de transición, decimos, ¿no? Y originando, obviamente, decimos, ¿no? Si no hay, decimos, ¿no? Una resistencia en el circuito, decimos, ¿no? De salida, puede originar, decimos, ¿no? Una destrucción, decimos, ¿no? Eso obviamente, ¿no? Si no se toman las precauciones respectivas, ¿no? En el proceso, decimos, de explotación, decimos, ¿no? De transición. ¿Y de qué manera, decimos, sucede el proceso? Es decir, que parte de la tensión, decimos, colector, decimos, ¿no? Emisor, decimos, ¿no? Que al interactuar, decimos, ¿no? En la capa de transición del emisor base, aumenta la intensidad del emisor. Y el mismo, decimos, ¿no? Corriente del colector, decimos, ¿no? Inicial, en la capa de transición del colector, participa e introduce, ¿no? Una gran cantidad de partículas portadoras de carga, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Al calentarse esa capa de transición, entonces determina, decimos, ¿no? Que su correspondiente entonces, decimos, resistencia disminuye, ¿no? Al disminuir entonces, ¿no? Proporcional, decimos, a su resistencia, decimos, va a tener la caída de tensión, decimos, ¿no? De la fuente, decimos, de salida. Y como esa caída de tensión de tanto en la capa de transición, decimos, del colector base y la capa de transición, decimos, ¿no? Emisor base, decimos, es constante, lo que se pierde sin caída de tensión acá, decimos, ¿no? Por retroalimentación, se la asimila la capa de transición de la base del emisor. Entonces, originando, decimos, un proceso, decimos, ¿no? Secuencial, decimos, ¿no? Por la retroalimentación y que determina el constante, decimos, crecimiento de la intensidad del colector base, ¿no? Y que va a destruir, decimos, ¿no? Si está fuera de control ese proceso, decimos, ¿no? El transistor. ¿Preguntas? Todo claro, hijo. ¿Sí está todo claro, compañera? ¿Sí? Sí, ¿no? Eso es lo que domina entonces retroalimentación por sobrecalentamiento, porque cada vez decimos, no, obviamente, ¿no? Es un proceso, decimos, continuo, escalonado, ¿no? Pues, obviamente que el circuito de entrada está abierto, la intensidad de la base es cero en todo caso, ¿no? Entonces la intensidad del emisor básicamente se convierte en intensidad del colector emisor inicial. Y como hay una retroalimentación, ¿no? Que cada vez hace crecer la intensidad del emisor, cada vez decimos, ¿no? Ingresan por la capa, por las dos capas de transición de tres regiones, mayor cantidad, ¿no? Escalonadamente, decimos, ¿no? De partículas portadoras de carga, que determina el sobrecalentamiento, decimos, ¿no? Sucesivo, decimos, acumulado de la capa de transición colector emisor, lo cual, decimos, le disminuye su resistencia, ¿no? Y como la tensión aplicada al circuito, decimos, de salida, decimos, ¿no? Que en gran medida, decimos, ¿no? Era absorbida por la capa de transición colector emisor, porque está en polaridad directa, es grande su resistencia, ¿no? Y la capa de transición base emisor tiene polaridad indirecta, es una pequeñísima parte que le corresponde, ¿no? Pero esa sumatoria es constante, ¿no? Entonces, al bajar la resistencia, decimos, de la capa de transición, decimos, ¿no? Colector base, por su sobrecalentamiento, entonces la parte, decimos, ¿no? Que absorbe la tensión, ¿no? De la fuente del circuito de salida, como tiene esa sumatoria que tiene que ser igual, decimos, a la FEM del circuito de salida, entonces esa parte que pierde la absorbe la capa de transición base emisor. Entonces hay un crecimiento, decimos, ¿no? Escalonado de intensidad, decimos, del emisor, lo cual a su vez permite, decimos, ¿no? Que escalonadamente vaya bajando, decimos, ¿no? Vaya bajando la resistencia de la capa de transición colector emisor en favor, ¿no? Por retroalimentación, decimos, ¿no? De la capa de transición base emisor, lo cual puede determinar, si no se toman las correspondientes, decimos, ¿no?
medidas en el proceso de explotación, la destrucción, decimos, ¿no?, del transistor. Ahora sí, ¿está claro, jóvenes? Entonces, para evitar eso, ¿no?, tiene que haber, obviamente, ¿no?, un usuario, ¿no?, una resistencia del circuito, decimos, de salida. Primero. Dos, para evitar el proceso de explotación estos problemas, decimos, ¿no?, lo que se debe hacer antes de abrir el circuito de la base, ¿qué se debe hacer? Abrir el circuito de salida. ¿No es cierto, no? Abrir el circuito de salida. En primera instancia, ¿no? O desconectar, no abrir, ¿no? Desconectar, decimos, ¿no?, la fuente, ¿no?, del circuito de salida. Entonces, antes de abrir el circuito de entrada, hay que desconectar la fuente, decimos, ¿no?, del circuito de salida. Y antes de conectar la fuente del circuito de salida, decimos, ¿no?, hay que desconectar la fuente del circuito de entrada, de la base. Y de esa forma nos evitamos, decimos, ¿no?, nos evitamos un anormal funcionamiento, decimos, del transistor. Y como hemos visto, ¿no?, de manera, decimos, ¿no?, obligatoria, si queremos medir, decimos, ¿no?, el valor de la intensidad del colector emisor, decimos, de entrada, decimos, ¿no?, necesariamente hay que utilizar un resistor, decimos, ¿no?, que limite el proceso, decimos, de crecimiento, decimos, ¿no?, debido a la retroalimentación, decimos, ¿no?, de la intensidad, decimos, del emisor. Ya, jóvenes. Esto es importante, decimos, ¿no?, en lo que se refiere, decimos, a estos parámetros y a estas intensidades, decimos, ¿no?, que circulan tanto por el interior, así por los bornes, decimos, del transistor. Listo, joven. Su título, entonces, ahora, si no hay pregunta, ¿no? Transistor en la amplificación. Aplicación del transistor, entonces, en la amplificación, ¿no? Pero, oye, ¿qué pasa un poco los estudiantes, no? Se dejan prendido la sábana, igual que a mí, digamos, ¿no? Entonces, esto lo dejamos para el día 10, para el viernes, jóvenes, ¿está bien? Hasta luego, jóvenes, ¿están libres? Hasta luego, ingeniero. Ya. El viernes son las elecciones. Ah, caramba, son las elecciones de feriado. Pues sí, tiene razón, hay que ir a votar, compañero, ¿no? Ayer fue cierre de campaña, digamos, ¿no? Ya. Está bien, entonces, queríamos entonces para el lunes. Hasta lunes, jóvenes. Gracias, hasta luego, ingeniero. Hasta luego.